Bueno, nosotros tenemos un punto de referencia, me parece muy consustanciado con la realidad, que tiene que ver con lo que estamos haciendo ya hace unos cuantos meses, que es recorrer la ciudad palmo a palmo, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia de campaña muy basada en lo territorial y estamos visitando, te diría, casi de un modo personalizado a vecinos, no solamente de los barrios periféricos, ¿no?, que es lo primero que uno piensa, sino también los que están próximos al centro y a las localidades. No solamente las mineras, sino también las rurales, ¿no? Y las situaciones, bueno, son absolutamente distintas. Esto nos da como un panóptico donde podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? La conclusión, para ser sintético, la conclusión más certera tiene que ver con un crecimiento que creemos que no es integral y que es asimétrico en cuanto a la ciudad, ¿no?, y al partido en general. Notamos, por ejemplo, que dentro de lo que es la planta urbana, ¿sí?, tenemos lugares que son de un flujo estratégico en cuanto al tránsito, entendiendo el tránsito, el movimiento de la gente hacia su trabajo o hacia la escuela, etcétera, etcétera, donde no hay servicios básicos, donde no hay luminarias, donde no hay asfalto, no hay cordón cuneta, hay basurales, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de lugares que están a 20 cuadras del centro, ¿sí? Digo, ese es el panorama un poco que nosotros notamos, o sea, barrios desprotegidos, un crecimiento asimétrico de la ciudad, ¿no?, que creemos que no es por falta de recursos humanos o por falta de recursos materiales. Creemos que hay realmente un problema que tiene que ver con la decisión política y que tiene que ver además con planear una ciudad hacia el futuro estratégicamente y como un estadista, ¿no? Ese es el gran marco que vemos. Ahora, en las líneas de gestión, las más importantes, por ejemplo, salud, ¿sí?, tenemos un problema muy relacionado con esto que yo estoy diciendo. Por un lado, tenemos una gran estructura que es clave, como es el hospital, pero que están faltando profesionales y están faltando insumos que son básicos. No es que está faltando un tomógrafo o está faltando una resonancia. No, lo que está faltando son sábanas, están faltando problemas de camas, ¿no? Bueno, creo que todo eso está relacionado no tanto por la falta o la escasez de recursos materiales humanos, sino justamente por un problema de conducción política, ¿no? Este aspecto que vemos en salud lo podemos transferir, por ejemplo, a la seguridad, donde también esta desprotección que notamos en los barrios es lo que ha producido una demanda para nosotros exitosa en el programa Alerta Olavarría, que ya lo tenemos instalado en el barrio Luz y Fuerza, ¿sí?, con una gran recepción por parte de los vecinos, pero no porque el programa sea más allá que un programa novedoso, interesante, porque se maneja con una aplicación desde un celular y porque genere una red solidaria entre vecinos, sino porque hay una ausencia del Estado en un lugar clave, donde no puede estar ausente el Estado, porque la seguridad es un problema del Estado, es un problema de todos, y el Estado somos todos, ¿no? En esta recorrida que estamos haciendo, tanto de localidades como de la ciudad, hemos tenido la posibilidad de interactuar y de conversar, escuchar sobre todo a muchos comerciantes minoritarios, ¿sí?, tanto de zonas cercanas al centro como zonas más alejadas. Y hay como un planteo común que tiene que ver en cuanto a que se ha acotado la venta o el consumo, ¿sí?, a productos que son indispensables, básicamente la comida. ¿Qué genera esto? Una política que obviamente no está planteada desde el municipio, sino que viene de una política macro, ¿sí?, y que tiene que ver con el enfoque político de la economía que está haciendo el gobierno a nivel nacional y que se ve afectada por el aumento de tarifas, el aumento del combustible, la escasez del empleo registrado, ¿sí? Todo esto creo que genera una baja en el consumo que hay que atender, ¿sí?, que hay que estar alerta, y que además presenta hacia futuro no un panorama muy alentador, porque por un lado vemos que en la propaganda oficial se está como estimulando el consumo por endeudamiento, y ya hemos pasado esas experiencias de endeudarse, recalentar la economía hasta que en un momento la situación se complica, ¿sí? Y por otro lado, notamos que además de esta cuestión
de fomentar el consumo por endeudamiento, tenemos potencialmente anuncios que tienen que ver con ajustes, lo que también van a generar una situación de crisis en la canasta familiar y en el bolsillo del trabajador. ¿Sí? ¿Sí? En relación al género, ¿sí? Yo acá sí te voy a hablar desde el lugar del Consejo Deliberante, porque nosotros tenemos el acuerdo entre dos bloques, que Frente Renovador y Radicales Convergentes, que han trabajado la temática, ¿sí? Sobre todo Radicales Convergentes, Fernanda Araneo y Gabriela Delía, han trabajado en la modificación de las ordenanzas vigentes que hay en la ciudad, que han incorporado las leyes nacionales que tienen que ver con género y con salud sexual reproductiva. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente en la cuestión del género? Yo creo que es empezar a trabajar legislativamente un abordaje que sea más integral y más multidisciplinario. Primero, tenemos que empezar a legislar para que realmente haya una penalización, ¿sí?, de aquellos hombres, ¿sí?, que actúan en situación de violencia de género, ¿sí? Hay que trabajar con eso porque de alguna manera hay que incluso acelerar el proceso cultural, ¿sí? Digo, cuando es penalización, no estamos hablando de todo lo que implica, ¿no?, en el sentido amplio de la palabra. Por otro lado, además de eso, creo que hay que insistir en el tema de capacitación y concientización, ¿sí?, sobre lo que es violencia. Hay que apoyar a los colectivos que trabajan, tiene que haber un apoyo y una decisión política desde el Consejo Deliberante clara y contundente hacia el colectivo Ni Una Menos, ¿sí? No puede ser que se siga trabajando casi en forma paralela al Estado, ¿no? Hasta la organización de la marcha, ¿sí? Digo, también algunos aspectos que se han trabajado desde el lugar legislativo tienen que ver con la ley de paridad que está planteada en la provincia y que reivindica la representatividad femenina en el campo de la política. Creemos que es algo que también hay que sostener. Medio ambiente es un tema formidable para trabajar desde el aspecto legislativo, ¿sí? Porque todo proceso cultural se acompaña de un paquete de leyes que son las que van ordenando temporalmente ese proceso de poder incorporar una idea de una ciudad desde el punto de vista del medio ambiente que sea más sustentable y más organizada. El Consejo tiene una gran posibilidad de fiscalizar a todas aquellas empresas, fábricas, ¿sí?, incluso hasta vecinos con malos hábitos saludables, ¿sí?, que actúan no en beneficio de una ciudad digamos, ecológicamente sustentable. ¿Qué ha hecho el Consejo Deliberante en estos dos bloques que han trabajado en estos años? Bueno, la creación de la patrulla ambiental me parece que es un paso interesante. También hemos aplicado y hemos promulgado una serie de resoluciones que tienen que ver con la reforestación de la ciudad, ¿sí? Olavarría es una ciudad, yo vine a vivir hace 26 años acá. Cuando vine a vivir no había árboles, yo no podía creer que no había árboles. Yo venía de La Plata, encima que una ciudad muy forestada y muy pensada desde su génesis en la puesta en valor que tiene la naturaleza dentro de una planta urbana, ¿no? Bueno, ese es un trabajo que se está haciendo, que es un trabajo lento, que hay que sostener a través de los distintos periodos legislativos, porque no puede ser que las ordenanzas pierdan vigencia con un cambio de cuerpo legislativo, ¿sí? También se ha trabajado mucho en el aspecto del saneamiento del arroyo, y después hay cuestiones que son, volvemos a lo estructural, pero que son básicas desde el punto de vista de la salud y que la ciudad está muy descompensada en cuanto a cloacas y agua potable. Y más allá del problema económico que le genera a cualquier barriada el tema de no tener cloacas, hay un problema sanitario muy importante. Entonces, me parece que en esto de pensar una ciudad ecológicamente sustentable, ¿sí?, o una ciudad orientada hacia el medio ambiente, nosotros hicimos hace poco una charla con Jodorowsky, el que tiene el programa en televisión, y él decía que el planeta no tiene afuera, ¿no? Y me parece que es una definición maravillosa. Nosotros tenemos que pensar que la ciudad no tiene afuera. No es que tiramos la basura afuera, ni es que tiramos, ¿no? Entonces hay que pensar en ese aspecto, y creo que desde lo legislativo se puede hacer muchísimo. Bueno, en cuanto a derechos humanos,
Yo creo que la clave hoy desde el lugar legislativo tiene que ver con la expansión de los derechos, ¿sí? Por un lado, sostener y profundizar todo lo que se ha avanzado en los 30 años de democracia que tiene que ver con derechos humanos y poder proyectarlo a cuestiones que hoy son gravitantes desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, protección a las comunidades aborígenes, ¿sí? Protección a la discapacidad, digamos, cuestiones que amplían los derechos, que son derechos humanos también y que se tienen que incorporar, ¿sí? A la plataforma que hemos logrado rubricar y sostener en estos años de democracia. Desde ya que en esta lucha y todo lo que se pueda hacer desde el punto de vista legislativo hay que hacerlo, volver a tener un Estado que sea garante de la vida es prioritario, es fundamental, ¿sí? Digo, estamos discutiendo, con lo de Santiago Maldonado estamos discutiendo cuestiones que teníamos resueltas y que eran consigna hace 35 años atrás, ¿no? Digo, que la decisión política del gobierno hoy de turno no cuestione el mismo sistema de seguridad del Estado ante la desaparición de un ciudadano argentino es una situación grave. Digo que también hay que empezar a legislar todo aquello que tiene que ver con los actos discriminatorios. Es decir, tenemos un paquete de leyes donde se ha avanzado muchísimo en cuestiones de género, en igualdad, etcétera, etcétera. Pero si eso no lo sostenemos, no lo actualizamos y no lo podemos rubricar con hechos, es muy difícil sostenerlo, porque el cambio cultural no se produce. Entonces, si nosotros, por ejemplo, y no quiero volver a decir la palabra penalizar, porque van a pensar que al final uno va por un camino distinto al que transito, pero de alguna manera hay que sostener una legislación para que no haya más actos discriminatorios, para que el INADI no sea únicamente, digamos, un organismo burocrático del Estado. Nosotros creemos y estamos optimistas en que vamos a hacer una buena elección, ¿sí? Y que vamos a poder llegar al Consejo Deliberante aportando sobre todo diversidad, ¿no? Porque más allá de las políticas estructurales, vos dijiste dos cosas que yo ahora voy a rescatar que son importantes. Hay que transitar el día a día y hay que representar a los vecinos, ¿sí? Digo, entonces, desde esa lógica, poder tener mayor diversidad es lo que logra mayor representatividad, ¿no? Ahora, en cuestiones estructurales, como dijiste vos, la aprobación del presupuesto, ¿sí? Ya tenemos antecedentes de lo del boleto, tenemos antecedentes de una oposición dialoguista y abierta. Creemos que el paso posterior al 22 de octubre va a ser de la misma manera, sea cual sea el escenario que quede configurado. Por otro lado, y ya mirándolo más en términos políticos, no hay muchas opciones de salida que no sea empezar a trabajar de una manera más cercana, reforzar esas prácticas de acuerdos y de convenios, porque está claro que todo el arco opositor tiene más coincidencias que disidencias, ¿sí? Y sobre todo hay una gran coincidencia, es que nosotros planteamos otro modelo de país que no es liberal, ¿sí? Y que no es el que está conduciendo el macrismo, ¿no? Entonces, ante ese panorama, bueno, primero esperemos a ver qué pasa el 22 de octubre y segundo veremos cómo trabajamos. Pero yo en eso creo que hay una vocación y lo he comprobado en este tiempo que estoy muy cercano al Consejo Deliberante, donde realmente hay una capacidad y hay una apertura como para poder discutir y pensar colectivamente cuestiones que tienen que ver, en definitiva, además, con el proyecto y el crecimiento de Olavarría.